tema que, bueno, ya un poco lo adelantaste. Y seguro lo vieron en el programa que decía música y filosofía. Y ya que lo estaba, lo estaba redactando, como surge con cualquier redacción, acabó un poquito cambiado. No música y filosofía, porque esto implica tal vez o que están unidas, pero siguen siendo separadas, o estamos hablando de dos cosas con una divergencia, digamos, metafísica o epistemológica. Y llegó el momento de decir música como filosofía. Música como filosofía. Entonces, bueno, los voy a platicar un poquito, vamos viendo esto y acompáñenme en esto que a mí también me sorprendió como para dónde fue, la verdad estuvo medio improvisado y me gustó hacia dónde se movió esa improvisación como una buena pieza musical. Y bueno, este es un tema que no solamente es muy actual, y quiero detenerme tantito, que no es nada más una especulación contemporánea. Claro, tenemos a los pensadores del siglo XX como Gadamer, los fenomenólogos, que están pensando justamente en música como fenómeno, como hecho. Podemos incluso, hay ciertas corrientes que llegan a hacer reducciones, ¿no? de la música meramente como lenguaje, ¿no? Mucha de la cuestión lingüística, tanto en pedagogía como en filosofía. Pero un poquito escarbándole la historia es donde encuentro más inspiración. Entonces, oye, ya Pitágoras desarrollaba su teoría numérica basada en relaciones matemáticas de los tonos de la armonía templada, y de hecho es gracias a los estudios de Pitágoras que tenemos la escala templada o temperada. Por ahí hay un mito que ahora corre, que la música que nos ponen es para controlarnos, porque está a una frecuencia que no es cierto. Es completamente mitológico. La frecuencia en la que está la música es porque es la única manera en la que todas las escalas se escuchan temperadas o templadas, es decir, con las relaciones armónicas correctas. Y Pitágoras descubre esto, y no es tan circunstancial que siglo y medio después el mismo Platón demandaba conocimiento de música, no de poesía, porque corre a todos los poetas de la República y dice que son una bola de mentirosos, pero demandaba música para ingresar a la academia. Sin embargo, vale la pena seguirnos cuestionando y no nada más dialogar sobre la filosofía de la música, sino música como filosofía. Les voy a leer aquí cómo está. Y es que de esta labor participan todos cuantos indagan sobre las propiedades de la música. ¿Cuáles son las propiedades de la música? Nada más ritmo, armonía, demás, es lo único que tiene. Bueno, hay un autor español que es muy interesante, era un jesuita, Juan Eusebio Nierenberg. Publica en 1634 un librito que se llama La oculta filosofía, pero era un personaje muy curioso. Era jesuita, claro, era filósofo y teólogo, era botanista y biólogo, y él descubre una de las propiedades que ahora conocemos como la plantita del Big Vaporub. Es de los primeros en documentarla, el menos en Europa Occidental. En Europa Oriental igual ya tenía conocimiento de esta, pero y tiene unos estudios de cómo mejorar los astrolabios también. Entonces, y ayudó mucho a cuestiones de navegación ya en la parte posterior del siglo XVII. Entonces, bueno, un cuate que tenía muchos intereses, y este tratadito, de nuevo, de 1634, La oculta filosofía, es un recuento de la capacidad de la música para interactuar con el mundo material y espiritual e influenciarlo, resolviendo desde la musicología el problema cartesiano de la separación mente-cuerpo. Hay que recordar que para este momento Descartes, y digo, hay que entenderlo justamente en el contexto del Renacimiento, ¿no? Retoma mucho del pirronismo, y desafortunadamente, porque es desafortunado, nos tomaría varios siglos salir de eso. Llega a una conclusión, ¿no?, de que somos esencialmente un cerebro, una cubeta, ¿no? La separación mente-cuerpo cartesiana deja un legado muy importante, incluso en cómo apreciamos las artes, ¿no? Las artes deben de ser ya, digamos,
adquirir un carácter perenne. Bueno, pero por sí mismas, no por influjo del artista. Y ahí es donde está esto que produce. Y Niederberg un poquito atiende esto de una manera muy interesante. Él va hablando de la parte como histórica, de cómo la música se utiliza para curar enfermedades. Y va desde, claro que menciona a Galeno y a Hipócrates, pero menciona, por ejemplo, el que puede tener a Plutarco. Y cómo desde el estoicismo tiene mucho sentido hablar de la música como un acto espiritual. Esa es la primera parte de la que voy a platicar. Y la otra es el acto de creación inicial en el mito de Tolkien, que por supuesto está sobre la música. Ese va un poquito para el final. Otros autores entrarán y saldrán dándonos su perspectiva única sobre este tema. Pero bueno, tal vez debamos dar un paso atrás y preguntarnos, ¿cómo he de saber lo que realmente es la música? Varios de ustedes y de nosotros, los que estamos aquí, nos tenemos la gran oportunidad y regalo no solamente de dedicarnos a las letras, sino a la música, y de una forma muy completa como compositores, arreglistas, instrumentistas, y afortunadamente se ha podido hacer todo esto. Pero aquí tenemos el riesgo, seguramente no los que estamos aquí, pero nos pasa día a día, seguramente con nuestro trabajo, nuestra familia, y es la peleita de la tribu urbana basada en la premisa, mi música es mejor que la Y digo que de tribu urbana porque seguramente se acordarán del evento ese de los punks y los hemos agarramos a golpes en la glorieta de Insurgentes, y mientras todos los metaleros estamos así como viendo los de punks se pelean. Entonces, y es muy común, ¿no? Mi música es mejor que la tuya. A ver, vamos a ver algunos de los argumentos. Aquí se me ocurrieron 3. Mi música sí la toca gente que sabe usar un instrumento. Primer argumento. Okay. Bueno, mientras que la técnica es una herramienta indispensable para quien ejecuta una pieza musical, esto no tiene un efecto de causación con la calidad intrínseca de lo que toque. Tú sí puedes ser muy bueno tocando y que tu música realmente no tenga mayor sustancia estética, cualidad emocional, demás. Argumento B. Mis bandas favoritas sí son famosas, no como las tuyas. Pésima manera de establecer la calidad de la música y ni siquiera cumple con los requisitos, o si siquiera cumple con los requisitos para hacer música. Porque lo mío lo pasan en el radio, bueno, sí, tu ruido lo pasan en el radio, ¿no? Tu ruido ambiental lo pasan en el radio. Mi ruido ambiental no lo pasan en el radio. Bueno, no solamente este es un refraseo de la falacia lógica ad populum, es decir, aquella que implica que por tener aprobación mayoritaria es buena, sino que, fíjense, reduce un subjetivismo comercial la actividad artística. Mi música es mejor que la tuya porque sí se vende. Bueno, entonces estás hablando de una actividad comercial, no de música. Y por último, pero no por menos nefasto argumento, se encuentra mi música es mejor porque yo la entiendo y significa mucho para mí. Está bonita y me gusta a mí. Ahora, es nefasto por cómo se usa de manera tan a la ligera. Es como aquellos que se aman después de la primera cita. Aquí hay algo importante. Se piensa la música como un constructor meramente emotivo, desligado del signo, y el signo va a ser tanto el contenido interno de la música como la letra, como aquello que produce, como un referente universal, y del interpretante, en este caso siempre va a ser el escucha. Perdón, de dicho signo como parte de la cadena semiótica. Y aquí este es todo el énfasis que quiero hacer. Cuando uno ávidamente escucha música, uno siendo el interpretante se convierte en parte de esa cadena lingüística que es la música. Ya no se interpreta afuera de la música, solamente se interpreta dentro. Voy a tocar este tema otra vez y lo voy a hacer con algo que lo platicamos hace unos 10 minutos. Van a ver. Aquí voy a entrar un poquito como de teoría, pero bueno, creo que es importante establecer esta parte. Los filósofos americanos pragmatistas Charles Sanders Peirce y Josiah Royce, dos de los más eminentes pensadores de esa escuela, que se confunden por el sentido vulgar del uso de la palabra pragmático como empírico, no tienen que ver. Los pragmatistas eran sobre todo filósofos del lenguaje, estableciendo una identidad antropológica, como nosotros nos pensamos
combinación de signos, símbolos y comunidades interpretativas de los mismos. Toda interpretación antropológica necesita estos tres: un signo, un símbolo y quien lo interprete. Pero yo no lo interpreto solito, lo interpreto dentro de una comunidad. Y para esto hago un ejemplo. Seguramente, y todos, sobre todo siendo maestros, todos hemos usado este. A ver, no piensen en un elefante rosa, ¿no? Muy común. ¿En qué pensaron? En el elefante rosa. Ahora, piensen en un elefante rosa, pero piénsenlo sin lenguaje. O sea, no pueden utilizar la palabra ni elefante ni rosa. Ahora piensen en un elefante rosa. No podemos. No podemos. El pensamiento humano es lenguaje. Tanto lenguaje, podríamos llamarle común, el español en el que ahorita estamos hablando, como formas metalingüísticas. Pero para Peirce y Royce, esta cadenita es irrompible. Solamente así nos podemos identificar como personas. Ahora, la música es tanto un conjunto de signos en su parte textual como de símbolos sonoros. Hay un intérprete, pongámosle el músico, y un interpretante, el escucha, que también se intercambian ya en el acto musical, sobre todo por ejemplo, en una presentación en vivo, pero también en un disco. O sea, creo que muchos de aquí tenemos casi todos aquí hemos tenido todavía como el privilegio de sí hacer esto, y no es nada más lo descargo y me lo pongo, sino es la experiencia entera de fui a comprarme el disco, me senté en la sala con mis papitas, mi refresco, mi cerveza, mi agua, me puse el disco y me senté a escuchar música una hora y nada más. Bueno, en ese aspecto el intérprete y el interpretante se empiezan a ser intercambiables, porque el músico también interpreta lo que está haciendo a partir de la respuesta del público, y por eso sigue haciendo música. Si no, pues sería como esas bandas que sacaron un disco y ya. Y por eso hay One Hit Wonders, porque no hay una relación, no hay esta relación. Ese signo ya no tiene sentido sin la capacidad de interpretar. Perdón. Hay un intérprete interpretante que se entiende a sí mismo como el que interpreta y se convierte en parte del mismo signo, el que escucha. Y ese signo ya no tiene sentido sin la capacidad del interpretante de intervenir como sujeto de la acción. ¿Qué sería la música sin el escuchar? Aquí es como el ejemplo ese también, ¿no? Que la paradoja está del pensamiento, que dice: si un árbol se cae en la mitad de la nada y nadie lo escucha, ¿emitió un sonido? Bueno, obviamente la respuesta física es: pues sí, ¿no? Se cayó, emitió una vibración, pues la vibración se interpreta como sonido, ¿no? Emitió una frecuencia, sí. Claro, hay que apuntar a qué está diciendo, pero si un disco nadie lo escuchó, es música. Hay una relación ahí. Y esa música puede seguir viviendo si nadie lo escucha. Entonces, aquí un poquito a lo que quiero llegar es: el que alguien esté para escucharla significa que esa pieza musical ya no puede existir, no solamente sin el intérprete, sino sin el interpretante. Necesita las dos partes. Esto a su vez genera comunidades que comparten la interpretación de dicho signo y que añaden al breviario cultural su capacidad de apreciar esa música. Cuando uno de los miembros que fue el productor del signo y del símbolo muere o deja de ser parte de esa comunidad, dicha comunidad debe entenderse ahora desde otra perspectiva, definirse como comunidad, pero también será la labor de cada individuo volverse a definir en el nuevo paradigma de interpretación. Y creo que ya saben a dónde voy. Y en efecto es lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, porque él lo platicaba con Andy, lo platicaba con otro amigo, o sea, porque creo que aunque todos lo pudimos haber admirado, pues ninguno de nosotros era amigo de Neil Peart, ¿no? O sea, nadie fue nuestro cuate. Entonces, ¿por qué nos sentimos tan mal? O sea, ¿por qué alguien que es como un famoso canadiense al que igual vi una vez en mi vida y tenía sus discos me hizo llorar que se muriera? Porque nosotros, al ser interpretantes de esa comunidad, es como si nos quitaran una uña, o un dedo, o un brazo completo. Se convierte, adquiere esta capacidad, esta calidad más bien casi orgánica, ¿no? Entonces, nos debemos ahora interpretar, ¿no? De una manera distinta. Cambia nuestro aspecto completo de interpretación personal, de quién soy, nada más me quitaron una pieza. Entonces, por eso quise como dar una razón filosófica de, o sea, ¿por qué es tan importante cuando esto pasa? ¿Por qué cuando un músico que admiramos tanto muere o se separa de la banda, además, nos pega tanto, ¿no?
Bueno, sucede que sí hay una razón filosófica muy profunda que es parte de nuestra antropología misma. Y es nosotros somos parte de esa cadena de interpretación que surge desde la emotividad del autor. Esta relación semiótica nos indica una profunda correlación e inversión de la música como filosofía práctica, desembocando inclusive en ética. Así es como yo me conduzco, ¿no? Pero bueno, este tema lo voy a retomar ya en la conclusión, y hay otra cosa que les quiero platicar de Nuremberg, porque aquí es donde empieza a tener unas cosas bien interesantes. Realmente el libro de la oculta filosofía es la segunda parte de un compendio, entonces empieza en el capítulo 19, aquí en el capítulo 19, pero es el primer capítulo de ese libro, y él habla sobre cómo Pitágoras, Plutarco, que es el que voy a retomar, y Clinias usaban la música como un antídoto a las pasiones. ¿Sí? Es el antídoto a las pasiones. Y el caso más que mejor ejemplifica es el de Plutarco, ¿no? Porque al final de cuentas es del estoicismo romano. Ya no es este estoicismo griego que es meramente una escuela de lógica, sino los estoicos romanos, todos son, excepto, bueno, no era romano, de hecho era un esclavo griego. Entonces, más bien todos los estoicos romanos sí eran gente de poder. Séneca Séneca, Plutarco y Cicerón, todos tuvieron altos puestos en gobierno, el mismo Marco Aurelio, ¿no? Fue César durante 30 años, ¿no? 20 en guerra, pero bueno, 30 años. ¿Y cuál era la principal preocupación? Este es muy claro en Plutarco, pero en Cicerón se hace muy bueno. ¿Qué es? Es vivir bien, ¿no? La manera virtuosa es vivir de manera virtuosa, pero apacible, que lleva a la contemplación como el fin de la vida bien vivida. Y de hecho por eso Séneca deja su cargo como asesor de gobierno, porque dice, no es coherente ser un asesor de gobierno. ¿Por qué no sigue sonando esto al día de hoy? Ser un asesor de gobierno con vivir una vida de contemplación. No sé por qué. Imagínense, hace 2000 años Séneca ya lo tenía, ahora imagínense. Dale, Gracias. Si pensamos en la música como el epítome de dicha contemplación, empezamos a ver el punto mencionado anteriormente. El reflexionar sobre la música y usarla en contra de las pasiones y en pro de la razón es una actividad de ética, consciente y plena, que lleva al actuar bien y por lo tanto a la tan deseada ataraxia, que es la pasividad estoica. La música es el conducto para reflexionar sobre la muerte, porque nos eleva a al qué es más allá de la vida y vivir bien. Esto nos recuerda a Nuremberg un poco más adelante en el mismo capítulo, donde menciona, siguiendo a San Agustín y a Tomás de Aquino, que Jesús y sus discípulos cantaron el Salmo 72 en el cuarto de arriba, la noche de la última cena y el arresto de Jesús. Y aquí hay dos contextos, cada uno con un subtexto muy particular. No me voy a meter al texto del Salmo, pero por cierto, esto es una cosa que viene en la tradición. En ningún momento en la narrativa bíblica dice qué fue lo que cantaron. Dice, cantaron un salmo, y ya, eso es todo lo que dice. En la tradición oral se queda que es el Salmo número 72. No es particularmente importante el contenido del Salmo, sino vamos a ver por qué es importante que lo hayan cantado. Este Salmo es profético, pero vamos a ver, el Salterio, o sea, el libro de los Salmos completo, es tanto para el judío como el cristiano el primer libro de himnos ya compilado en la historia. Tanto judíos como cristianos tienen ya un libro, un himnario, ¿no? Y estos salmos, tanto en el culto de adoración judía como cristiana, se entonan y se cantan, no son para ser leídos. Incluso, cuando yo ahora les cuento, yo tengo la experiencia de trabajar en una escuela judía, y de repente llego temprano y paso por el Midrash, que es donde les enseñan religión, y están con su libro de los salmos y están así. Y entonces como que los cantan así, entonces hacen así, y los van entonando. También dentro de mi propia tradición religiosa se entonan, no se leen, se entonan. Por eso lo entoné así, porque aparte estoy acostumbrado a entonarlo de esta manera, perdón. Entonces, vamos a ver esto cómo se conecta. Orígenes, que fue un filósofo y teólogo alejandrino del siglo III, que pobrecito, como 3 siglos después lo condenaron y le levantaron un anatema y dijeron que era lo peor que había existido en el mundo mundial, y sucede que muchos de los cargos que le hicieron habían sido
sus enemigos que lo habían metido como sus enseñanzas. Eso de que nunca enseñó muchas de las cosas que decían que se enseñaban. Escribe un tratado que se llama Sobre los Principios. Es tal vez su tratado principal. Tiene algunos comentarios a los evangelios, tiene un libro muy bonito sobre la oración, pero Sobre los Principios es un tratado filosófico en donde él está interactuando y contestándole a los filósofos neoplatónicos de la época sobre quién es Dios, ¿no? Entonces, en el cuarto libro de esta obra, que cada librito porque es muy cortito, son 50 páginas de cada uno de los libros, él menciona que la Sagrada Escritura, y entendamos el Salmo como parte de esta Sagrada Escritura, es parte de la esencia divina misma. Entonces, entonar salmos es participar de la actividad propia de Dios. Esta participación no es solamente racional o espiritual, sino una inmersión semiótica como parte de la comunidad interpretativa que de manera tentativa se diviniza con dicha actividad. En el capítulo 21, Nirenberg da sobre su perspectiva de esto con un ejemplo. Es uno del Antiguo Testamento, en que es cuando el rey Saúl ha sido curado por el arpa de David. Se conviene en que muchos santos y teólogos han propuesto que la virtud de David era un efecto de lo divino, ¿no? David curó a Saúl porque era un ungido de Dios. Y él dice, no fue por eso, fue por la música. Fue por la música. Se tiene una pregunta que la música, siendo parte misma de la naturaleza, si al final de cuentas, de donde extraemos los sonidos con los que eventualmente hacemos música, y de la naturaleza, ¿no? Es regresar a Pitágoras, es todas las relaciones matemáticas que encontramos en la naturaleza nos otorgan, ¿no?, una música, un sonido. Y basta con los efectos físicos de la música para aplacar el espíritu. Entonces, tenemos ya dos niveles en los cuales podemos pensar la música como filosofía. Y estos son la música como filosofía natural, es decir, conocimiento de las causas del mundo físico, y música como teología, es decir, participación de lo divino. Pero, hold it, porque debe haber algo intrínseco a la música que nos permita hacer esta partición. Bueno, aquí me inspiré en un opúsculo muy bonito de Kant. Y para los que han leído Kant saben que es horrible leer a Kant, porque no era un escritor cintilante, era bastante seco, excepto en este tratado. Es un tratado chiquitito que se llama Consideraciones sobre lo sublime y lo bello. Y básicamente dice esto: lo bello encanta y lo sublime conmueve. Bueno, pues empezamos a conectar aquí los puntos, ¿no? De cómo la música, en el aspecto de ser filosofía natural, es también antídoto. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Queda un pastizal lleno de flores de colores. ¿Ese qué creo que sería? ¿Bello o sublime? Sublime. Bello. Bello, ese encanta. Fíjate la diferencia de lo sublime. Un bosque sagrado en la noche. Sublime, ¿no? Dice que el hombre debe tener afecciones que no son del todo racionales para poder percibir lo bello y lo sublime. Kant diciendo que no hay que ser racionales, sí, en efecto. Pero dice, hay algo en el espíritu del hombre que no lo podemos cuantificar de manera racional. No es parte de la crítica de la razón pura. Es parte de la crítica de la emoción práctica, por decirlo así. Y entonces, aquí va, la música es bella o sublime. Pues, tal vez nos tomaría una vida entera separar entre las obras que caen en cada una, ¿no? A mí se me ocurrieron algunos ejemplos. Veamos esto como una hermenéutica de la interpretación semiótica que asciende de la filosofía natural a la teología. Aquella música que evoca los sentimientos pertenecientes al estadio de la naturaleza va a ser música sublime. Algunas piezas que se me ocurrieron de manera muy inmediata fueron, por ejemplo, Pinos de Roma, de Respighi, de Ottavino Respighi, La noche en la montaña, de Mussorgsky, que por cierto, él no la instrumentó, porque él era mal instrumentista. Él la compuso, se la instrumentó Ravel. El Cisne de Tonela, de Jan Sibelius. A los que nos gusta Sibelius sabemos que era un enorme paisajista. La novena, pero no de Beethoven, la novena de Dvorak, o la marcha de Zacatecas de Genaro Codina. Aquella música entonces que evoca sentimientos de participación en lo divino será música bella.
¿no? La Pasión de San Mateo de Bach, tal vez la pieza seminal de música del mundo occidental. O sea, tal vez, en efecto, no ha habido y no habrá piezas musicales superior a la Pasión de San Mateo de Bach. La octava de Mahler, ¿no? La famosa Sinfonía de las Mil Voces. La sexta de Beethoven, ¿no? La pastoral, su sinfonía pastoral. Que que los de Disney hayan pensado que eran una bola de faunitos, la verdad. La Vigilia Nocturna de Rachmaninoff, ¿no? Que aquí hay un detalle, creo que digno de mención. Y es que a Rachmaninoff se le conoce mucho más por sus piezas de piano, ¿no? Sus dos sinfonías de piano, sus conciertos de piano y igualmente sus preludios. Pero el lunes le preguntaron que cuál era la que él pensaba que era su mejor pieza, y él dijo que su Vigilia de toda la noche. Y él nunca la escuchó cantada por un coro ruso, porque coinciden tanto para Rachmaninoff como para Tchaikovsky, que cuando ellos terminan de componer su música sacra es justamente cuando entra el gobierno comunista. Entonces, eso ya posteriores a la Revolución de Octubre. Y entonces, debido a eso, se prohíbe en la Unión Soviética ya la música sacra, no hay una persecución religiosa enorme. Entonces, Rachmaninoff sí logra escuchar su Vigilia, pero en Alemania. Y cuando llega y le entrega al maestro, la verdad es que ahorita olvido quién fue el director del coro, y le entrega la partitura y le dice: oye, nada, es una pregunta, ¿aquí quieres que cante eso? Está imposible, nadie canta así de bajo. Ya, y en mi país todos cantan así de bajo. Sí, porque los rusos cantan así, ¿no? Y, por cierto, no dejemos de mencionar al artista mexicano, los Magnificats en latín y náhuatl de Hernando Franco, ¿no? Que por cierto es contemporáneo de Liederberg. Hernando Franco es contemporáneo de Liederberg. Su Magnificat en náhuatl es como de 1640, más o menos. Para nada esta es una lista exhaustiva, pero nos da una idea de cómo poder comprender aquello intrínseco a la música con la cual nos convertimos en agentes de interpretación primera. Pero ciertamente tenemos una. Oye, Carlos, ahorita que estabas comentando acerca de cuando un compositor, y esto va también a alguien, alguien que esté tocando. Ya cuando llegas a un cierto nivel, te vale si te compran o no el disco, porque tú estás haciendo música para ti. O sea, ya es cuando lo que tú estabas diciendo es que eso, ya cuando te engancha con uno, pues ya lo vas compartiendo y esto se va haciendo ya una parte de una comunidad, o sea, pues que a todas. Pero hay artistas, hay músicos, hay compositores que lo hacen para ellos. Y me vale si les gusta o no les gusta mi obra, Y yo casi te diría, todos los músicos tienen de inicio esa motivación, es para mí. Pero ahí hay algo que ya a nivel, digamos, de razón pura o de crítica a la razón es un poco complicado de explicar, que es cómo la música adquiere un carácter universal, siendo en su, digamos, su origen, su creación tan personal. Bueno, porque, y esto da una idea tal vez de una conexión espiritual más profunda que tengamos los seres humanos, y es la capacidad musical, mientras que no está, digamos, hablábamos, ¿no?, hace rato de la originalidad, ¿no?, que la tecnología y demás. Pero al final de cuentas, los sentimientos de lo sublime y de lo bello, uno como capacidad propia de todo ser humano y como parte misma, digamos, tan esencial como las notas con las que está hecha la música. Entonces, es muy interesante porque adquiere en este paso de, primero, orden propio, a orden natural, a orden teológico, adquiere cierta universalidad. Entonces, más bien diría, toda la motivación siempre es para mí. Pero una vez que la presentas, es muy interesante ver cómo la gente reacciona a ello. Y reacciona simplemente porque es una actividad espiritual humana. De ahí está como el punto clave de eso. Sí, y además cuando comienzas
tú que eres músico, y si te dedicaras a esto, tu objetivo sería vender música para poder vivir de eso. No es tanto pues esto es para mí, no me interesa, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, ahí ya digo, ya tenemos, que digo, no es menos importante, ¿no? Ya toda la parte del análisis de mercado, ¿no? Y algo que es muy, digamos, notorio en la actualidad es el cambio del mercado musical. En entrevista con el guitarrista de una banda que se llama Periphery, se llama Misha Mansour. Esta banda han sacado 8 o 9 discos, tienen ya una carrera amplia. Dice, en el mundo actual, la música no basta para comer. De hecho, todos tienen trabajos, todos ellos tienen trabajos. Tal vez en este exceso de producción personal, ¿no? Del que hablábamos, de ya la autonomía, ¿no? La autonomía de ya yo puedo hacer mi propio disco en un cuarto con una computadora. Cambia las perspectivas de poder, digamos, introducirte en una economía con la música. Y es triste, porque, digamos, el mercado para la música, como yo hablé, de aquella que no es entretenimiento, se ha ido cerrando. Así es. Se ha ido cerrando. Entonces, por otro lado, si lo piensas, eso también es muy liberador. Es como nadie me va a comprar mi música, toco lo que quiera. No toco lo que un productor me está diciendo. Así es. Ya no toco lo que un productor me dice, toco lo que yo quiero. Pero, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero ¿sabes qué me está pasando a mí de manera personal? Y por eso digo que superaste todas tus expectativas, porque la verdad es que sea, ¿cómo vas a amalgamar la música con la filosofía? Y dije, wow, o sea, soy tu parte. Justamente esto, porque digamos que lo sublime y lo bello es muy subjetivo además, ¿no? Sí, tiene que serlo. Y tú hoy lo que estás haciendo con la música, o sea, no he escuchado un acorde, no tocaste nada, pero nos trajiste la música desde otra perspectiva, desde otro lugar. Y la música también puede ser productiva y puede darte de comer desde muchas vertientes, sí, claro. ¿no? Esto que hoy estás haciendo con nosotros, o sea, yo estoy encantada como de verdad, como si tuviera mis papas, mi cevichera y mi agüita, ¿no? Tú fuiste música para mis oídos y podría quedarme contigo una vida, nada más en uno de los temas, en uno de los temas me abrió un horizonte de posibilidades de filosofar, nada más en esto, en qué es sublime y qué es bello. Pues, qué sublime y qué es bello para ti. Y a lo mejor me dicen, es que esto es bello, pero esto es sublime, espérame, pero yo tengo esta capacidad porque esta nota, cada nota para mí es sublime. Y a lo mejor es reggaetón, ¿no? O sea, ¿sabes? Sí, no, pero yo puse el reggaetón y la armonía me llevó a lo sublime porque tengo esa capacidad. Y podríamos quedarnos una vida entera filosofando sobre eso, ¿no? Sí, eso ya es cosa de interés. Y como bien dices, haces música para ti, también tienes que comer, ¿no? Pero creo que todos de origen hacemos todo para nosotros mismos, algunos más conscientes, otros menos conscientes. Pero en realidad lo que estamos haciendo es algo para nosotros, bueno, esa es mi perspectiva. Y sí, o sea, totalmente de acuerdo. Ya cuando tienes esa parte, ya satisfaces esa parte de que tienes con qué comer, dices, pues, ¿sabes qué? Pues esto ya, yo voy un poquito más, pero para mí, ya no tanto para el público. Salió hace tiempo un álbum de Mark Knopfler, ya cuando se separó de Dire Straits, que agarró, pues ellos lo que querían era primero, pues el mismo nombre lo dice, al borde del abismo, o sea, ya pues necesitaban que comer, pues, tener la parte del recurso, pero ya cuando Mark Knopfler agarra y se independiza, dices, no, pues ¿sabes qué? Pues voy a empezar a hacer música para mí, y agarra y la escucha a Carlos, y dice, esa no me gusta. ¿Qué música? Pues sí, yo le escucho y ese disco es el mejor somnífero que puedan tener. Así es. Que
yo hago algo para mí, ¿no? Y ya cuando tengo para comer, hago lo que se me da la gana, pero siempre lo hago para mí, ¿no? O sea, es como distinto, hago algo para mí que hago lo que se me da la gana. A ver, pero vamos a maquinar, ¿no? claro, sí. Por tenemos el tiempo encima. Al rato la comunidad vamos a marcar ampliamente. Bienvenidos a Manuel y a Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para